Bueno, antes de empezar, necesitamos saber qué es un costo de inversión. Son aquellos costos que se requieren para obtener los recursos necesarios para poner en marcha un proyecto. Estos costos se dan desde la planificación que origina el proyecto hasta unos momentos antes de la producción del primer producto o servicio. Estimar bien los costos para obtener una buena formulación de un proyecto es un factor crucial para el futuro del mismo. Todos los recursos que serán usados en el proyecto, así como los esfuerzos para su implementación, coordinación y gestión, demandan costos. Por ello, en una estimación de costos de inversión, se requiere de una aproximación de recursos económicos para las actividades del proyecto. Todo esto para asegurar el grado de calidad requerido. Por ejemplo, para la construcción de una carretera, los costos de inversión serán todos los que se dan desde la elaboración de los estudios preliminares hasta un poco antes de inaugurar la carretera para que circulen a través de ella los primeros vehículos. Por otro lado, para la construcción de un ingenio azucarero, abarcarán los costos de inversión tales como estudios de factibilidad, estudios definitivos, planos y licencias, terrenos, edificios, instalaciones fijas, bienes de capital, los cuales son aquellos que sirven para la producción de otros bienes, como maquinarias y equipos, mobiliario, entre otros. El método del factor universal. Antes de explicar en qué consiste el método, es importante saber que la estimación de la inversión fija se basa en cotizaciones de los bienes y servicios a utilizarse en la ejecución del proyecto. Esta forma parte de la infraestructura operativa del negocio y es la base para iniciar la producción en el mercado seleccionado. El método del factor universal podría definirse como el método para estimar el costo total fijo a partir del precio de venta del producto y la capacidad anual de la planta. Para ello se utiliza la fórmula de abajo donde la I representa la inversión, la B representa el precio de venta por unidad de producción, la Q la capacidad anual de la planta y la W representa el factor universal. En esta tabla, como se puede observar, están los valores de W o factor universal. Podría decirse que el mayor valor de este método es su simplicidad, y esta ventaja se pierde si se intenta buscar en una lista de factores. El término del nombre factor universal es usado ya que el factor W se supone aplicable a cualquier tipo de proceso. Mi nombre es Angrid y les voy a explicar el método de Lang. Pues para empezar, el método de Lang fue propuesto por primera vez en 1947 por Oscar Lang. Este método es uno de los que se utilizan para determinar la capacidad óptima de una planta, es decir, en este caso Lang define un modelo particular para fijar la capacidad óptima de la nueva planta, basándose en el proceso real de que existe una relación funcional entre costo de inversión y la capacidad de producción del proyecto. En esta tercera diapositiva voy a explicar lo que significa C, pues C es el costo de la planta. F representa el factor de Lang y el signo es la sumatoria de el costo F.O.B, que significa libre a bordo. Pues puse unos ejemplos para el proceso de sólido, por ejemplo, la criba para separadora de granza y su precio, que es 30,000 pesos, enfriador de granza, 50,000 pesos, y molino, que cuesta 10,000 pesos. Pues este proceso lo que se hace es que se pone la C, que es el costo de los equipos de la planta. El 3.10 se va a multiplicar por la suma del precio de los equipos, del total. Y el 3.10 viene de la 0 al C, que está en la tabla que vimos en la anterior diapositiva. Y el resultado es 279,000. En esta diapositiva, que es la segunda, les voy a explicar que hay tipos de procesos. Por ejemplo, están los fluidos, sólidos, fluidos. Por ejemplo, se han de preguntar qué son.
Los tipos de procesos sólidos tienen su origen cuando la fuerza de atracción entre las moléculas es mayor a la energía que causan que se separen. Es decir, que estas moléculas individualmente se encierran en su posición y permanecen en un lugar sin moverse. De esta manera, aunque los átomos y las moléculas de los cuerpos sólidos se mantienen en movimiento, se limita a una forma vibratoria, ya que la energía que se produce por los movimientos provoca que la temperatura de los sólidos aumente, pero el sólido mantiene su forma y volumen, ya que las moléculas están encerradas en su lugar y no interactúan entre sí. También tenemos los tipos de procesos líquidos, que son fluidos, tienen su origen cuando la energía vibratoria alcanza valores muy altos para que se provoque la ruptura de esa estructura. Entonces las moléculas en el estado líquido pueden moverse y chocar entre sí, pero se mantienen relativamente cerca. Las fuerzas intermoleculares unen de forma continua a las moléculas que llegan a romper. Por lo tanto, a medida que la temperatura del líquido aumenta, la cantidad de movimiento de las moléculas individuales también aumenta. Esto da como resultado que tomen la forma del recipiente en el que están adentro, en el que está contenido. Los líquidos tienen forma indefinida, pero un volumen definido. Aquí están los ejemplos para procesos de líquidos. Tenemos el mezclador que cuesta 15,000 pesos, el extractor que cuesta 12,000 pesos, el destilador que cuesta 50,000 pesos y el evaporador que cuesta 53,000 pesos. Y se aplica lo mismo para todo. Para saber el costo de la planta, ponemos 4.74 que porque es un fluido, un líquido, es el A0 al C. Entonces ponemos para multiplicar y ya de ahí ponemos el precio de todos los equipos y da un total de 616,200 pesos, que eso es el costo de la planta. Y ejemplos de sólidos, de procesos sólido-líquido, es prácticamente lo mismo. Tenemos el sedimentador que cuesta 8,000 pesos, el filtrador que cuesta 4,000 pesos, la centrífuga que cuesta 55,000 pesos, el secador que cuesta 500,000 pesos. Igual, para saber el costo de la planta, prácticamente es lo mismo. El 3.63 que vamos a multiplicar el resultado total del precio de los equipos es el tipo de proceso de sólido fluido, que es al 0 al C 3.63. Entonces se pone para multiplicar y se pone el precio de todos los equipos y da un total de 2,058,210 pesos. Método de estimación de factores. Se conoce como aquel método que se puede extrapolar en el costo de un sistema completo. Es ahí donde los equipos principales determinarán una estimación de inversión fija total. Métodos de estimación de factores. Sus componentes de este método son utilizados para el desarrollo de ecuaciones, en el cual el punto de partida de este método de estimación de la inversión son sus equipos principales del proceso. Ahora daremos un ejemplo del método de estimación de factores. En un proyecto minero, unos ejecutivos desean calcular su costo estimado de un equipo que ha sido incorporado. Al no tener información general, necesitaremos agrupar distintos factores que serán conocidos de manera específica, tales como el costo de material, de operación y supervisión de la mano de obra, y gastos indirectos. Mi tema es estimación por analogía. También se le llama top-down. Es un método que cuestiona el costo desde lo más general hasta llegar a lo más específico. También se utiliza en experiencias en proyectos de inversiones. También se caracteriza por dar información sobre costos históricos de algunos proyectos previos que cuentan con características similares. Normalmente el estimador del costo toma la base histórica del proyecto que se asemeje con esa información y se modifica al proyecto.
Este tipo de estimación lleva en sí una carga subjetiva, ya que el analista es quien establece un nivel de similitud. También se utilizan los valores de parámetros como el alcance, el coste, el presupuesto y la duración, o medidas de escala tales como el peso y la complejidad de un proyecto. Por lo general, la estimación de costes por analogía es menos compleja y costosa y requiere menos tiempo que otras técnicas, pero igual es menos exacta. También puede utilizarse en conjunto con otros métodos de estimación. Asimismo, la estimación analógica es más confiable cuando el proyecto anterior es similar, no por la apariencia sino en los hechos, y cuando los miembros del equipo son más responsables al efectuar las estimaciones. Una de sus ventajas podría ser que es fácil y rápida aplicación. También que es fácil de automatizar. Sin embargo, una de sus desventajas es que tiene una dificultad en encontrar el análogo correcto para la acción y que depende mucho del lenguaje a utilizar. El ejemplo sería un proyecto similar al que deseamos estimar. Si se estima que el proyecto es el 10% mayor que uno anterior que ha costado 10 millones, podemos deducir que el coste aproximado será de 11 millones y se emplearían las características de proyectos a refinar para la estimación. El método de Sepnik y Buchmann. En 1963 se propuso este método, que supone que unidades similares tienen equipos suplementarios similares. Se denomina unidad operación a todo el equipo necesario para realizar un proceso. Por ejemplo, como vemos en esta imagen, toda columna de destilación tiene un condensador, un tambor de reflujo, un hervidor y una bomba de fondo y de reflujo, y todo esto formará una unidad de operación. El capital para una operación específica será función de la capacidad, la temperatura, la presión y el material de construcción. Para obtener el capital total, tenemos la siguiente fórmula, que se va a realizar en base a la multiplicación del coste directo por unidad funcional, que es C, el número de unidades funcionales, que es N, y por un factor cuyo valor es de 1.33 para contabilizar las instalaciones auxiliares, y por la relación de índice para actualizar el capital y subíndice 0, que tiene un valor de 185. El capital directo por unidad funcional C se correlaciona en la gráfica con la capacidad anual de producción Q y para distintos valores del factor de complejidad K. El valor de complejidad K lo obtenemos de la operación de 2.10 a la Ft, que es el factor de temperatura para una temperatura extrema, que en la siguiente gráfica de temperatura versus temperatura, la línea inferior de T debe ser menor a 300 Kelvin y la línea superior es mayor a 300 Kelvin, más Fp, que será el factor de presión en kilopascales, definido a una máxima presión extrema, que también tenemos en la gráfica, y el Fa, más el Fa, que se estima a partir de la tabla de materiales presente en la parte inferior de la siguiente gráfica. En este método unidad de operación, otros autores han propuesto correlaciones similares, tal como Timms en 1988 para procesos en fase de gas, donde adapta una ecuación que es el capital actualizado a libras esterlinas, que es igual a 10.560 por el número de etapas funcionales por Q, que es la capacidad de toneladas al año, a la 0.615. Esta es una ecuación simple en comparación con la ecuación al lado, que es la ecuación que tiene en cuenta los efectos de la presión, la temperatura y materiales de construcción. Estos los podemos encontrar en la tabla de arriba, que son materiales de construcción, para obtener el factor de materia y sustituirlo en la fórmula. Un ejemplo donde podemos aplicar esta fórmula es la siguiente, donde vamos a determinar la inversión del capital necesario para la producción de anhídrido acético
según el siguiente diagrama de flujo, y los parámetros del proceso nos lo dan en la siguiente tabla. Aquí simplemente vamos a sustituir los datos que nos dan en la fórmula anterior que ya vimos, y nos da como un resultado que para el capital de inversión, esto nos lo dan en libras esterlinas, va a ser de 154.9476 para la ecuación simple, pero para un resultado más específico de acuerdo a los materiales de construcción, la temperatura, la presión del proceso, tendremos que van a ser 14.052.66 libras esterlinas, y aquí tenemos la conversión a pesos mexicanos, que ese sería el capital a invertirse. Hablemos acerca de la estimación paramétrica. Esta utiliza una relación estadística entre los datos históricos relevantes y otras variables para calcular una estimación del costo del trabajo del proyecto. Con esta técnica se pueden lograr niveles superiores de exactitud en función a la sofisticación y a los datos subyacentes que utilice el modelo. Su principal característica es que la estimación se realiza con base a la relación entre variables, por ejemplo, costo por cantidades producidas, horas por hombre por desarrollo, transporte por recorrido, entre muchas otras. Daremos un ejemplo para explicar un poco más acerca de la estimación paramétrica. Digamos que usted está a cargo de administrar una prueba a 5 estudiantes de la universidad local. La prueba constará de 50 preguntas de opción múltiple y cada uno la tomará de manera individual. Para programar correctamente un asesor, deberá saber cuánto tiempo le tomará a todos los estudiantes terminar la prueba. Decide ver los resultados de las pruebas anteriores para ver cuánto tiempo suele tardar ese tipo de pruebas. Encuentra que la tasa promedio para realizar una prueba con 50 preguntas de opción múltiple es de aproximadamente 45 minutos. Por lo tanto, para determinar cuánto tiempo necesitará para que su asesor se quede, calcularía el tiempo de la siguiente manera. 45 minutos por 5 estudiantes es igual a 225 minutos o a 3 horas y 45 minutos. El otro tema es estimación ascendente. Pues, ¿qué es la estimación ascendente? Pues, esta significa seguir bajando a niveles más detallados en el proyecto. Pues, la estimación ascendente es un método que sirve para estimar un componente del trabajo. Pues, el costo individual de cada paquete de trabajo o actividad, pues, se calcula con el mayor nivel posible de detalle. El costo detallado se resume posteriormente o se acumula en niveles superiores para fines de reporte y seguimiento. En general, la magnitud y complejidad de las actividades del paquete de trabajo individual influyen en el costo y la exactitud de la estimación ascendente de costos. Siguiente diapositiva número 7. ¿Cuándo se utiliza la estimación ascendente? Pues prácticamente aquí están todos los puntos. Número 1. El trabajo que requiere la actividad se descompone en un nivel mayor de detalle. Número 2. Se estiman las necesidades de recursos para cada de estas otras actividades. Número 3. A partir de los recursos estimados se calculan los tiempos y los costos de cada una de estas otras actividades. 4. Por último, de estas estimaciones se suman y se genera A. Una cantidad total para cada uno de los recursos de la actividad. B. Un tiempo total de duración de la actividad, entre paréntesis, respetando las dependencias o relaciones lógicas entre las actividades desglosadas. Y C. El costo total de la actividad. Aquí tenemos algunos ejemplos de estimación ascendente. Por ejemplo, uno de los paquetes del trabajo del Boulevard Mixto de Calle 8 es 2 aceras ampliadas. Este paquete está formado por 2 actividades que son demoler aceras existentes y reconstruir y ampliar aceras. Y ahí podemos ver que se desglosa 2.1 en demoler aceras existentes y 2.2 en reconstruir y ampliar aceras, y lo cual da las aceras ampliadas. El equipo de proyecto considera que se tiene el nivel de detalle necesario para establecer la duración y el costo de la actividad. 2.1 demoler aceras existentes, sin embargo, no sucede lo mismo con la actividad reconstruir y ampliar aceras. Por lo tanto, se hace necesario aplicar la técnica de estimación ascendente
para lo cual se descompone esta última actividad de reconstruir y ampliar aceras, que quiere decir que se desglosa en más partes. Por ejemplo, recoger escombros, conformar terreno, colocar encofrado, colocar concreto y retirar encrocado para que dé las aceras ampliadas. Y como último, una pequeña conclusión de estimación ascendente es que la estimación ascendente implica estimar componentes más pequeños de algo y luego usar la suma total de las estimaciones para determinar las estimaciones generales para proyectos, trabajos que se utilicen para estimar cosas como presupuestos, y realizar a medida del trabajo del proyecto que se desglosa y se descompone y estima. Se utiliza la estimación ascendente porque es muy precisa. Esto se debe a que que tienen en cuenta cada componente, por lo que hay pocas cosas que el proceso no tiene en cuenta. Método de estimación por orden de magnitud. El orden de magnitud aproximado es un tipo de estimación de costos que se utiliza en varios tipos de proyectos. Estos incluyen, pero no se limitan a proyectos de implementación, desarrollo de estrategias y proyectos de construcción. Por lo general se utilizan las fases de preparación e inicio de proyectos. Para el desarrollo de un caso de negocio de proyectos, por ejemplo, para la determinación de los recursos financieros necesarios. El orden de magnitud aproximado tiene una precisión esperada del menos 25 al más 75%. El propósito de esta estimación en la gestión de proyectos es proporcionar a las partes interesadas y a los responsables de la toma de decisiones una idea aproximada del orden de magnitud del costo del proyecto. Por ejemplo, si un esfuerzo requerirá de 1 millón o 10 millones. En otras palabras, el propósito de la estimación por orden de magnitud es para un análisis de primera aproximación. Conseguir valores más ajustados requiere habitualmente mayor esfuerzo e inversión y por tanto se analiza el riesgo de llevarlo adelante. En la práctica, la parte más desafiante suele ser para llegar a la estimación, es decir, la base para el rango. En lugar de calcular los límites de ese rango, se puede determinar utilizando técnicas de estimación establecidas como estimaciones análogas o paramétricas. Dado que la estimación por orden de magnitud se utiliza normalmente para proyectos en la fase de inicio con un alto nivel de ambigüedad e incertidumbre con respecto al costo esperado. Sin embargo, es posible que los datos para estas técnicas no estén disponibles. Las fórmulas para el cálculo de los límites superior e inferior son las que podemos observar. Y como conclusión se podría decir que la estimación aproximada del orden de magnitud es un tipo de estimación de costos de proyecto bastante inexacta. Sin embargo, generalmente se usa en la fase de inicio de un proyecto cuando la información y los recursos disponibles no son suficientes para producir mejores estimaciones. Método de prorrateo grueso. Este método es comúnmente utilizado para obtener el estimado por orden de magnitud de proyectos industriales o de infraestructura. Este tipo de estimación radica en las experiencias previas con proyectos similares. En este método se establece un costo base de la implementación de un solo parámetro, de un proyecto anterior o preferiblemente de varios proyectos semejantes que hayan sido ponderados y promediados adecuadamente para que correspondan a la naturaleza de la implementación actual. Este costo base de la implementación se ajusta de manera que abarque diferencias en el tiempo y ubicación geográfica, entre otras cosas. Por ejemplo, planteamos el problema en el cual se tiene que estimar el costo de la ampliación de una refinería en Minatitlán, con capacidad de refinar 500,000 barriles diarios. De acuerdo a la estimación prorrateo grueso, se necesita conocer 3 datos importantes, los cuales son tamaño de la refinería, tipo y localización. Con este problema se puede hacer una comparación utilizando datos ya conocidos de alguna otra refinería.
Algunos elementos pueden cambiar por las particularidades de la época o por las especificaciones de la nueva refinería. Esta información extraída nos permite plasmar cantidades específicas. Ahora hablamos de los bienes de productos terminados. La cuenta de productos terminados es una cuenta de control con un mayor subsidiario llamado de stock o de bienes terminados. El mayor de bienes terminados provee información detallada sobre los bienes producidos y entregados en cuanto a las cantidades, precios, fechas y costos unitarios. Cuando se venden los bienes, se debita a la cuenta costos de bienes vendidos y se acredita a la cuenta de productos terminados. Si los productos fueran devueltos por el cliente, la cuenta de productos terminados es debitada y se acredita el costo de bienes vendido. Para escalas de operaciones, es deseable para una inversión que los costos de operación de una empresa grande o pequeña se mantengan bajos en coherencia a la escala de producción y operación. Las empresas logran reducir sus costos de operación en el día a día al expandir su producción. A través de dicho sistema, cuanto más se produce, menos costos por unidad producida se invierte. En general, es importante mantener bajos los costos de operación y calcular su costo de operación para que sepa cuántos ingresos su negocio necesita para ser rentable y así se pueda seguir reinvirtiendo en él. Cuando se alcanza determinado nivel de reducción de costos por unidades producidas, se produce una deseconomía de escala, donde el costo aumentará por tener que administrar un gran tamaño de producción. En este ejemplo de la producción de tornillos, tenemos que una empresa que fabrica tornillos, si tan solo produjera uno solo, dicha unidad absorbería todo su costo de materia prima, de gastos de maquinaria, alquiler de planta, empleados, y así los gastos harían que el tornillo fuese muy caro, y lógicamente caro. Sin embargo, si se aplica la economía de escala y se procede a aumentar el nivel de producción, los gastos serían repartidos entre todas las unidades y por lo tanto serían menores. Así que estos, de acuerdo a la escala de operación, el costo bajaría y sería más factible poder invertir cuanto más se produzca. Mientras más unidades se logren producir, menor costo por unidad producida se tendrá, ya que se logrará dividir aquellos costos fijos por todas las unidades producidas. Las estimaciones de dimensiones físicas están basadas en la altura, el área o el volumen. Este método depende mucho de los datos históricos de proyectos anteriores. Para preparar una estimación utilizando el método con metros cuadrados, el costo total y el total del área en metros cuadrados de una o más estructuras se debe conocer eso. El costo por metros cuadrados se obtiene dividiendo el costo total del edificio entre el número de metros cuadrados. El edificio nuevo, que tiene que ser similar, puede ser estimado multiplicando el área de ese edificio por el costo de metros cuadrados, que esos datos están en los datos históricos del proyecto. Estimación de 3 puntos. Está conformada por 3 tipos de estimación. La primera sería la estimación optimista, que sería el tiempo mínimo en que se podría realizar la actividad si las condiciones de la misma fueran buenas. El segundo es la estimación más probable, que representa el tiempo que se tardaría en realizar la actividad en condiciones normales. Y por último tenemos la estimación pesimista, que sería el tiempo máximo en que se emplearía en ejecutar la actividad si las condiciones fueran desfavorables. Ejemplo de la estimación de 3 puntos. En él tendremos un proyecto que abarcará 5 semanas, mediante el cual tendremos problemas en su desarrollo del navegador. Y podemos verificar la construcción de su software hasta la semana número 10. Si se logra elaborar el proyecto antes, tendremos un resultado de 4 semanas.
Ejemplo, en el desarrollo del ejercicio, veremos la distribución triangular, que se consolidará por la siguiente fórmula. E es igual a P más MI más 0 es igual entre 3. Como conclusión tendremos que los tres valores tendrán la misma importancia en la estimación final.